Yo te hago una pregunta de lo de recién. Eh, Sí. no sé si cuando tiene el mismo área, este rectángulo con el círculo que no es macizo, el anular, Sí. eh, cambiando las dimensiones y eso, nunca voy a poder hacer que tenga que resista lo mismo, ¿no? Las mismas tensiones o que sea mejor. Bien, hablar de nunca me es un poco fuerte porque no sé si nunca voy a poder lograrlo, pero vamos a ver un poco cómo era el JT para la sección, no quedaría lo que hice, ahí está, para la sección, para esta, la rectangular hueca. ¿Qué tenemos? Tenemos un área encerrada por la línea media que es el ancho menos el espesor por el alto menos el espesor. Dije por acá, ancho menos espesor. Oh, Eh, si te pones a hacer cuentas, la respuesta no es directa, o sea, la respuesta es sencilla porque es sí o no, pero la razón no es tan directo. Si te pones a hacer cuentas, obviamente en función de cuánto tiene de largo y cuánto tiene de altura, o sea, no puedo dibujar arriba de Cristian, pero imagínate el ancho en una dirección y en la otra dirección del tubo, en función de cómo distribuís eso, te cambia el JT, te cambia cuánto es más o menos eficiente. Entonces te puedes poner a jugar un poco y ver cómo cambiar ese 200 y ese 100, manteniendo el espesor de 6 milímetros para ser justos, manteniendo ese espesor, cómo cambiar anchos, manteniendo también áreas, cuándo es más eficiente. Y te vas a dar cuenta que lo más eficiente es cuando llegas a un cuadrado. Creo que se cayó Cristian. Bueno, comparto pantalla simplemente porque ahora que no está Cristian, puedo compartir pantalla. Sí, era eso, era como saber si sí o no. La razón sí, por ahí es medio complicado, tener que poner ese cuento. Pero, Tenés que poner a jugar con esto y esto, ¿no? claro. Y no sé si notaron, pero este espesor de 6 milímetros, para ser justos, era el mismo espesor este de 6 milímetros. Porque en realidad mientras más achicás tu espesor, más optimizás, más eficiente es. Pero no lo puede ser demasiado chico porque empezás a tener otros problemas que no podemos ver en esta materia. Bueno, mientras más chico este espesor, más eficiente es. Y después, en función de este B1 y este B2, cuando lo vas cambiando, tu tubo es mejor. Lo mejor posible es un cuadrado, dentro de lo que es un tubo de forma rectangular. Y ese cuadrado sigue siendo menos eficiente que el círculo. Un pentágono es mejor que un cuadrado y la figura más óptima termina siendo la circunferencia. La circunferencia es la forma geométrica más eficiente para tomar torsión. Entonces, sí, siempre va a ganar este señor. Y dentro de ese señor, mientras más chico el espesor, mejor va a ser. Porque más chico el espesor, lográs un diámetro cada vez más grande. Manteniendo un área constante, puedes irte más grande, más grande, más grande, y eso termina siendo cada vez más eficiente. Perfecto, era eso. Gracias, Felipe. Bueno, otras cosas muy, pero muy, muy importantes para mí. No solo la fórmula es importante, es decir, cómo calcular ese tau, sino estos dibujos. Eso es lineal. Eso es lineal, del otro lado tiene sentido contrario, pasa por el baricentro. Esto es constante, y si MT gira para allá, es constante girando para allá. Y esto es bilineal, girando en el sentido que gira MT. Si alguien no entiende lo que quiero decir girando, me pregunta, pero todas esas flechas tienen que estar bien. Y es importantísimo para nosotros que esas flechas estén bien dibujadas. No solo el valor. Esas flechas tienen que estar bien dibujadas, porque esa flecha es el significado físico de este momento torsor. El momento torsor hace esto. Por lo tanto, las tensiones tangenciales tienen que hacer eso. Cada una de estas cosas hacen eso. En Saint-Venant, lo que terminamos haciendo es suma de rectángulos. Cada rectángulo toma una parte del momento torsor, girando en el sentido que gira el momento torsor. Y ustedes calculan bien Saint-Venant y ponen esto al revés, y es grave,
Y peor aún, calculan bien el valor de esa envenenante y ponen algo constante y está desaprobado el parcial. Porque eso es el significado físico de torsión. Tienen que entender no solo que esta sección es poco eficiente, sino por qué es poco eficiente. Es poco eficiente porque así es como genera el tau. Lo mismo con BRET. BRET es eficiente porque es un tubo cerrado y así genera el tau. Calculan bien la tensión de BRET y me dibujan esto y básicamente me están diciendo que no entendieron BRET. Entonces, importantísimo dibujar las flechas correctas para entender la razón física de la torsión, de cómo toma torsión cada una de las secciones. Y dibujar las flechas correctas se hace inmediatamente. Si saben el tema, lo hacen de una. Y después, bueno, veremos cómo lo calculamos y las cuentas para calcularlo. Pero cómo son estos diagramas es algo que deberían tener muy, pero muy presentes. Y ese es el comentario amenazante de hagan esto bien, porque hemos llegado a desaprobar gente exclusivamente por diagramas muy feos. O sea, muy feos hacen estas cosas de hago bien BRET, pero le pongo este dibujo de tensión tangencial. No entendiste qué hace BRET. Hiciste cuentas de memoria. Y no es suficiente para nosotros las cuentas de memoria. ¿Alguna pregunta de todo esto? Les tengo otro comentario adicional. Bien, después de amenazarlos con dibujen bien las cosas, por favor, hago un nuevo fe de ratas porque me quedé pensando en el tema de que me preguntaron si era megapascales o kilonewton por centímetro. Y la verdad que la respuesta es muy complicada, pero tenemos un poco de tiempo, entonces hago un poco de respuesta. Depende del material, cuáles son las tensiones que esperamos. Mentira. Depende del material, cuáles son las tensiones que resiste. Depende de las solicitaciones, cuáles son las tensiones que se generan. Entonces, es difícil realmente hablar de un orden de magnitud para tensiones, porque una cosa es cuánto resiste y otra cosa es cuánto tiene. Si yo pongo un IPN 300 y me cuelgo yo con mi peso, se va a reír, o sea, va a tener tensiones mucho menores a megapascales, porque no le va a hacer ni cosquillas al IPN 300. Entonces, una cosa es cuánto resiste y otra cosa es realmente cuánto tiene. Pero bueno, hablemos un poco primero de cuánto resiste. Depende del material. Hay muchos materiales. Voy a hablar del acero, pero dentro del acero hay muchos aceros. Y una forma de hablar de aceros es con esa nomenclatura. F24 quiere decir que resiste 240 megapascales o 24 kilonewton por centímetro cuadrado. Esto es para sigma. Cuando hablamos de flexión, eso es lo que puede llegar a resistir un acero y si está dimensionado correctamente, va a andar ligeramente por debajo de eso. Cambio el acero, cambio cuánto espero. Le pongo un F36 y quiero creer que está un poco más arriba que 24. Pero no, eso es lo que resiste por sigma. Tau en aceros, la resistencia es 0,6 de sigma. Por razones que todavía no tenemos tiempo de ver, lo veremos más adelante. En aceros, la resistencia por tau es 0,6 de sigma. Eso implica que esperamos una resistencia que ronda estos valores. Y si el perfil está dimensionado correctamente, tiene tensiones cercanas a esos valores. Entonces, cuando hablamos de aceros, esperamos lo que decía yo de 378 kilonewton por centímetro cuadrado, pero en aceros, o 70 megapascales. En aceros. El tema es que yo no me acuerdo qué es el acero, y hay otros materiales. Por ejemplo, el hormigón. Un hormigón tiene nomenclaturas como H30. Y ese H30 dice que quiere decir que resiste 30 megapascales. Después hacen bueno, pongamos el 3 kilonewton por centímetro cuadrado. Entonces, en los hormigones esperamos tensiones menores que en los aceros. Entonces, no puedo decir que espere una tensión de 200 megapascales en mi estructura, porque 200 está buenísimo para el acero, destrozaste tu hormigón.
Entonces, ¿cuál es un rango admisible de tensiones sigma? Depende del material. 200 puede ser un acero, 20 puede ser en un hormigón. Cuando pasan a tau pasa algo parecido, pero el tau del hormigón no es 0,6 de sigma. Este 0,6 me lo dijeron tantas veces a mí cuando cursé la carrera que yo creí que la vida era de esa forma, y ese 0,6 vale para ceros y algunos otros metales, pero no vale para la vida. El tau en hormigón admisible es mucho más complicado de calcular porque el hormigón se fisura y no es lineal y etcétera, y pasan cosas raras. Entonces, ¿cuál es una tensión admisible? Es difícil de calcular, pero suele ser 10% o menos inclusive, entonces tal vez esperamos 2 megapascales en un hormigón. H30, depende del hormigón, obviamente, ¿no? De tensión tangencial, puede ser algo razonable. Nuevamente depende de muchas cosas. Y entonces, lo que sí, siempre esperamos menos tau que sigma. Y este es en hormigón. Si vamos a suelos, esto cada vez es peor. En los suelos, las tensiones admisibles de los suelos son menores y empezamos a hablar de kilopascales. Entonces, ¿cuánto es una tensión esperable? Dependerá de qué está hecho nuestra estructura y después de si realmente estamos cerca del dimensionamiento perfecto o cerca de alcanzar esa fluencia. Pero no, son órdenes de magnitud. Cuando yo digo 3, 7, 8 y me preguntan si son megapascales o kilonewton por centímetro cuadrado, es lo mismo. Es 10 veces más. Sí, 10 veces no es lo mismo, pero es más o menos el orden de magnitud. Lo que quiero que se les grabe en la cabeza es que no sé si es 200, no sé si es 20, pero 2000 megapascales es una locura. 2000 megapascales no te puede dar nunca, excepto que esté muy mal calculado, porque nada te resiste 2000 megapascales. Y si te da 2 megapascales, y es medio bajo, pero depende de qué estamos hablando, puede llegar a ser. Si te da 2 kilopascales, 2 kilopascales ya es poco para un suelo. Nuevamente, órdenes de magnitud con gran rango de posibilidades. 3 megapascales puede ser, 30 puede ser, 80 puede ser. Lo que no puede ser nunca son 3000 megapascales, ahí algo nos equivocamos, y no puede darte 0,001 kilopascal, porque ahí también te fuiste del rango. El rango, cuando decimos tiene que darte 5, no es que si te da 6 está mal. Te puede dar 5, te puede dar 50, te puede dar 0,5. Más, menos, un montón. Y depende del caso. En esta materia se habla mucho de aceros. Entonces, se habla mucho de aceros o le dan muchos ejemplos están hechos con metales. Entonces, si es metal, ese es el rango que deberían tener más o menos en la mente. Si no es metal, tienen que tener otro rango en la cabeza. Cuando avancen en la carrera y cursen suelos, el suelo nunca puede tener 20 megapascales de tensión. Los suelos tienen que bajar su orden de magnitud esperable a cosas que resiste un suelo. Esto es porque me quedé mal en el tema que contesté. Eso en megapascales. En realidad, 7, 8 unidades que más o menos quieran, pero más o menos en este rango. ¿Se entiende la aclaración? Lo mismo cuando veamos deformaciones. Cuando veamos deformaciones vamos a hablar de, no sé, 5 milímetros. ¿Puede ser 5 centímetros? Sí, sí, puede ser. Pero es 10 veces más. Sí, pero bueno, puede ser. Depende de la estructura. Como que tenemos que adecuarnos a lo que estamos haciendo. Bien. Tomo el silencio como que o se tildó internet o que no hay preguntas de todo esto. Es empezar a tener un criterio relativo de todas estas cuestiones. Dejo de compartir.
Y arrancamos con las mesas. Excepto que haya alguna pregunta que dejo 10 segundos más por si alguien quiere hacer una pregunta. Y después reparto mesas. Felipe, es muy corto. Barras macizas con forma que no sea circular, ¿vamos a ver o no se ven en estos periodos? Te pregunto porque en la teórica vimos algo de barras así y daba una solución de Saint-Venant, algo así, que había que ver un alfa, un beta. La teoría de Saint-Venant se basa en... la teoría de Saint-Venant es más general de lo que es en esta materia. En esta materia usamos la teoría de Saint-Venant para rectángulos y después los perfiles normalizados son suma de rectángulos. Básicamente, la teoría de Saint-Venant no es para perfiles abiertos. La teoría de Saint-Venant es para, en realidad, cualquier cosa maciza. Aplicamos Saint-Venant para rectángulos. Vemos que cuando ese rectángulo tiene una dimensión muy alargada, ese alfa y ese beta es un tercio. Y entonces, sabés cuánto vale Saint-Venant para un rectángulo muy alargado. Y después extrapolás a que un perfil abierto no es más que una suma de rectángulos. Entonces, es una suma de esos Saint-Venant. Por eso cuando calculás JT, tenés una sumatoria de un tercio, alfa beta, de el largo por el espesor al cubo. Extrapolás este Saint-Venant de un rectángulo a suma de muchos rectángulos que tu perfil abierto. Y terminamos usando eso en esta materia. No, creo que no hay ningún ejercicio donde estemos haciendo Saint-Venant para rectángulos, ni Saint-Venant para otra cosa. Es decir, la respuesta corta es no, solo macizas circulares en esta materia. Pero cuando avancen a estabilidad 3, en estabilidad 3 van a calcular torsión de rectángulos. O sea, van a tener una barra de forma rectangular y le van a tener que calcular torsión a esa barra de sección rectangular. ¿Cómo van a calcular el JT de esa barra de sección rectangular que mide 15 por 40 centímetros? No era retórica. ¿Cómo van a calcular el JT de la barra rectangular que vale 15 por 40 maciza? Y estoy haciendo así porque estoy rayando. No sé. Con lo que Como estoy la rayando. sumatoria esa que dijiste. Vuelvo un toque a compartir, cortito. Compartir pantalla, compartir. Borramos esto. Muevo esto y voy. Esto es H, esto es B, H es el grande y B es el chico. Y JT era alfa de H por B al cubo, donde alfa depende de la relación H, sobre B. Tengo que borrar eso. Alfa depende de H sobre B. Si H sobre B es muy grande, entonces, no sé cómo decir muy grande, si no se dice muy grande. Si es mayor que 5 ya, en realidad, alfa es más o menos un tercio. Esto es lo que dice en la teoría. Y por eso usamos un tercio. Si H es muy grande, alfa vale un tercio. Si H no es muy grande, y esto vale 15 y esto vale 40, alfa no vale un tercio. Vas a la tabla que te dio, que asumo que dio Mario, y le metes a alfa el valor que corresponda a 40 dividido 15, que no va a ser un tercio, va a ser un cuarto, y va a ser un cuarto de H por B al cubo. Y calculás con la misma fórmula de MT dividido JT, pero ahora JT es eso con alfa igual un cuarto. Por esto. Igual los valores que dio de alfa eran 3, no un tercio, cuando tendía infinita la... Entonces escribió el 1 sobre... Depende de esto, depende de cómo escribís la nomenclatura. Él está escribiendo de esta manera. Depende de la nomenclatura, si lo pones arriba, dividiendo o multiplicando. Sigan como lo da Mario para no confundirlos, les pido disculpas.
Pero bueno, depende de la nomenclatura, está arriba o abajo. No nos cambia mucho. Vale un número cuando es muy largo y vale otro número cuando no es tan largo. Cuando van a estabilidad 3 y les dan la sección rectangular maciza de dimensiones 15 por 40, van a una tabla, se fijan cuánto vale alfa y le dan ese valor alfa. ¿Sí? Igual creo que es lo mismo porque nos dio el alfa multiplicando el momento torsor. Sí, por eso, depende de dónde Entonces, metes la constante sí. esa, te queda distinta. La idea es esta. No lleguen a estabilidad 3 y se olviden de todo esto. No, Saint-Venant no es que vale para estas secciones. Saint-Venant vale para un rectángulo. Y nosotros agarramos rectángulos muy alargados, como ese, y hacemos suma de rectángulos muy alargados, y entonces la inercia a torsión es la suma de las inercias de cada rectángulo, que es 1/3 de longitud por ancho al cubo, porque son muy alargados. Saint-Venant vale para rectángulos. En realidad Saint-Venant vale para todo. El Saint-Venant que estamos viendo está aplicado a rectángulos. ¿Se contestó la pregunta, Joaquín? Sí, se contestó. Bien. Si a alguien le gusta torsión podemos dar clases y clases y clases, porque podemos aplicar Saint-Venant a cosas que no son rectangulares, podemos ver alabeo restringido y podemos estar 5 semanas tranquilamente hablando solo de torsión, y no lo vamos a hacer, para la tranquilidad de todos ustedes.